apoyo antes de iniciar esta charla apagando sus celulares. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fernando Ayasi, soy miembro del grupo Círculo de Charlas Humanizando. Y esta tarde, continuando con el ciclo de charlas que venimos teniendo estos sábados, damos paso a nuestra tercera charla, titulada El aborto en el Perú, y estará a cargo de nuestro invitado, auditor invitado, el doctor Carlos Manuel Quimper. El doctor Quimper es médico cirujano y maestro en medicina por la Universidad Cayetano Heredia. Es docente de pregrado y posgrado en salud pública, ética y bioética. Además, es director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Asesoramiento en Salud. Saludamos al doctor Quimper con un fuerte aplauso. Vamos a tener una charla un poquito llena de información para poder aprovechar los 40 minutos que me han concedido, porque creo que este es un tema en el que es muy importante tener información sólida. El aborto es un problema mundial, no es solamente un problema en el Perú, en donde están tratando de transformar el artículo 119 del Código Civil, que habla del aborto terapéutico, que no dice que sea legal, sino que dice que no es punible, basados en que existe eso en el artículo 119 del Código, pero no pretenden decir que en el Perú ya es legal el aborto, lo cual no es cierto. Empezamos diciendo, la primera por favor, que el aborto es un problema grave en el mundo. Las cifras que se publican generalmente están infladas, y fueron infladas deliberadamente por quienes querían conseguir la aprobación del aborto en Norteamérica en el famoso juicio Roe vs. Wade. El doctor Bernard Nathanson, de quien probablemente hayan oído hablar ustedes en algún momento, ginecobstetra norteamericano de familia judía, pero que siempre vivió un poco apartado de su fe, se reconocía que él, como director de una clínica de abortos, responsable de más de 75.000 abortos, incluyendo algunos de sus propios hijos. Y en algún momento él se dio cuenta que lo que estaba haciendo era mal. Estaban haciendo un aborto por aspiración y llegó a hacer una ecografía y vio a través de una película muy bonita que se llama El grito del silencio cómo es que la criatura en el vientre materno trata de defenderse de la cánula de aspiración y abre la boca en lo que él llamó apropiadamente el grito del silencio o el grito silencioso. El doctor Bernard Nathanson, que ya falleció, tuvo la suerte de sacudirse con esta imagen y a partir de entonces se convirtió en un abanderado de la lucha contra el aborto y nos contó cómo ellos habían inflado las cifras del aborto precisamente para conseguir que se aprobara legalmente en Estados Unidos mediante este famoso proceso Roe vs. Wade. Pero de todas maneras, esto es impactante. Una cuarta parte de los casi 180 millones de embarazos que se producen en el mundo terminan en aborto provocado. No un aborto espontáneo, que se puede producir. En muchas ocasiones se producen abortos espontáneos. No, estamos hablando de abortos provocados deliberadamente. Aborto intencional o aborto criminal, en diferentes lugares le llaman de diferente forma. La siguiente, por favor. ¿Cómo se llega a explicar estos 50 millones de abortos en el mundo cada año? Miren que estamos hablando de más de la población del Perú, que mueren cada año por aborto. La siguiente. En España hay un aborto cada 6 minutos, 211 abortos cada día. En Estados Unidos 3 abortos por minuto, 4.230 abortos por día, 1,5 millones de abortos al año. Si ustedes comparan con la cantidad de bajas que tuvieron las fuerzas americanas durante la Segunda Guerra Mundial, sumando el frente europeo con el frente del Pacífico, murieron alrededor de 250.000 personas. Hay 1,5 millones de muertes de posibles ciudadanos norteamericanos cada año producidas por el aborto. En el mundo entero, la siguiente, anterior por favor, un segundito. En el mundo entero se calcula que hay 90 abortos por minuto, lo que significa que hay 130.000 abortos por día. La siguiente. En ese mapa ven ustedes el gráfico en colores de los lugares en donde el aborto es legal, en donde se permite en algunas circunstancias, en rojo, ladrillo, y en amarillo donde no se permite. La siguiente. Las cifras globales con respecto al aborto no clandestino.
Más de 1.600.000 abortos quirúrgicos se practican en Estados Unidos cada año. En realidad las cifras varían, unos años es 1.500.000, 1.600.000, 1.200.000, pero anda alrededor del 1.500.000. 1 de cada 3 fetos en Estados Unidos muere a causa del aborto. Y el 92% de todos estos abortos no son por enfermedad, ni por violación, ni por amenaza a la salud de la madre. Son simplemente con el deseo de la madre que dice que ya no quiere tener ese niño. Últimamente incluso se está viendo que es selectivo el aborto femenino, así como hay en la India, como hay en la China, como hay en diversos lugares en donde los padres prefieren tener un hijo varón. En China solamente pueden tener uno y prefieren tener un varón. Ya hay más de 12 millones de mujeres que faltan en China. Dentro de poco los chinitos van a tener que, a lo mejor se afilian pues al movimiento gay para resolver el problema demográfico, ¿no? Que no es de extrañar. Por allí hay un famoso memorándum de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Norteamérica, que se llama el Memorándum 200. Búsquenlo en internet, Memorándum 200, Henry Kissinger, para que vean todas las cosas que él le ordenaba a las agencias del gobierno de los Estados Unidos que debían hacer para proteger los intereses de Estados Unidos en ultramar. Entre otras cosas, limitar el nacimiento de la gente en lugares como el Perú, en general como Latinoamérica. Ustedes saben, y se ha visto muy claramente en estos días que hemos tenido la bendición de que sea elegido Papa un latinoamericano, un argentino. ¿Quién tolera a los argentinos ahora? Bueno, dejando el chiste aparte, porque hay muchos chistes acerca de la autoestima de nuestros hermanos de Argentina, lo cierto es que América Latina está siendo hoy por hoy la reserva religiosa del mundo. La mayoría de los católicos del mundo están aquí ahora, en América Latina. Y los pocos países del mundo donde el aborto todavía no es legal son de América Latina. Y hacen unas campañas feroces para conseguirlo. Ya lo lograron en Uruguay, están empujando en Argentina, también en Chile. Aquí ni se diga, aquí venimos peleando más de 20 años ya. Yo soy miembro de la Comisión Episcopal de Familia, de la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal, y les digo que venimos peleando esto fácil 23 años. Yo personalmente, hace 23 años que estoy involucrado en esta cosa. Y nos tenemos que instruir, porque nos cuentan muchos cuentos, muchas mentiras. Por eso es que creo que es importante compartir con ustedes esta información. 1 de cada 3 fetos en Estados Unidos muere a consecuencia del aborto. El 92% de estos abortos son por razones que no están relacionadas con la violación, el incesto o la protección de salud de la madre. Después vamos a ver en detalle esto, la siguiente. Según estadísticas oficiales de países desarrollados, en el año 94 se producía un total de 22.172.590 abortados anualmente. La siguiente. Poco más de la población del Perú de hace unos años, ahora tenemos 29 millones, hemos aumentado un poco. Porque nosotros tenemos más de 2,6 niños por pareja. La tasa de reemplazo para que la población no disminuya es 2,1 niños por pareja. Hay muchos países en Europa que están en 1,6, 1,5. Japón está en 0,9 y ya viven un problema tremendo. Claro, hay quienes piensan que lo van a resolver con robots, pero no todo lo pueden hacer los robots. Algunas tareas las pueden hacer los robots, pero no pueden reemplazar a un ser humano con un robot. Existen muchos países en donde el índice de abortos por cada 1000 nacimientos es mayor que los que nacen, los que quedan con vida. En Rusia hay 3.390 por cada 1000. En Rumanía 2.657 por 1000. En Ucrania 1.595. En Bulgaria 1.375. Parece que para ellos es más barato un aborto que los preservativos. Entonces no les importa que hayan embarazos porque los abortan. La siguiente. Todas mis gráficas, todas mis láminas tienen abajo su fuente, o sea que si ustedes quieren recurrir a la fuente, pueden ampliar la información porque abajo dice cuál es la fuente. Estados Unidos tiene uno de los promedios más altos de abortos en el mundo, 5 veces mayor que el de Holanda. En Holanda hay otro problema adicional y es que ellos ya han aprobado también la eutanasia. En Holanda una pareja, padres, pueden decidir la muerte de su hijo hasta los 12 años sin dar mayor explicación, considerando que la calidad de vida de ese niño no es la adecuada, prefieren darle vuelta.
Es el respeto a la vida humana se ha reducido a su mínima expresión en Europa. Solo China comunista no se compara en su apoyo legal de abortos en cualquier momento del embarazo por casi cualquier motivo. Por eso es que tienen, bueno, por eso y por razones económicas, porque una población tan grande como China es un mercado extraordinario para las exportaciones norteamericanas. Entonces, aunque en la China se sientan en los derechos humanos, los americanos siguen comerciando con ellos. No pueden perder un cliente tan bueno. Business, pues, de eso se trata. La siguiente. De acuerdo con las propias estadísticas oficiales, el 97,5% de los bebés abortados en la China son niñas. No he escuchado a ninguna de las organizaciones feministas en el Perú protestar frente a eso. Nunca les he oído abrir la boca sobre eso. Como también se demoraron muchísimo en abrir la boca cuando se esterilizaron 350.000 mujeres en el Perú en el tiempo del Chino Conché, ¿se acuerdan? A mí me preocupa porque mis alumnos en la universidad no se acuerdan de eso. Claro, estamos en el 2013, en el año 90, 91, 92, ellos eran muy chiquitos. Pero yo sí era grande, pues, y estaba en el ministerio y veía lo que se hacía, a pesar de nuestro esfuerzo por detenerlo. El programa de esterilización se reportaba diariamente a Palacio de Gobierno, no al Ministerio de Salud, a Palacio de Gobierno, todos los días. Y Fujimori reunió a todos los directores de región y les obsequió un lapicero Cross, porque con eso habían firmado un compromiso para comprometerlos con esta campaña de esterilización. La idea era bien simple: hay que luchar contra la pobreza. ¿Cuál es la mejor manera de luchar contra la pobreza? Que las mujeres pobres no tengan hijos, entonces ya no habrán más pobres. En Brasil hicieron una cosa semejante: luche contra la miseria, mata a un mendigo. Y aparecía en las calles de Sao Paulo sembradas de criaturas muertas, mendigos. Su razonamiento es lógico. Dice, la mayoría de los delincuentes que tenemos en las favelas de Sao Paulo han sido mendigos en su infancia. Entonces, para evitar que sigan produciéndose más delincuentes, hay que suprimir a los mendigos. Pero no pensaron en suprimirlos mediante alguna promoción humana que permita que estos niños se conviertan en seres humanos de provecho, como han hecho tantísimas organizaciones religiosas católicas en el mundo. No, prefirieron matarlos. Y ojo, que eran policías, algunos en actividad, otros ex policías. Lucha contra la miseria, mata a un mendigo. Esto es historia, yo no estoy inventando cosas, está registrado. Perdón, regrésame un segundito al anterior. Se estima que 17 millones de niñas están faltando en la población de China, es lo que les decía antes, ¿no? Probablemente esto será un caldo de cultivo para fomentar la homosexualidad, pues, y el matrimonio gay, por supuesto, porque de repente algunos de estos también quieren tener su único hijito que pueden tener. La siguiente. En Estados Unidos la mayoría de las mujeres que abortan no son pobres. El problema económico no es tal para precipitar el aborto. Tampoco lo es el de las adolescentes. La figura de cuántas adolescentes abortan en Norteamérica y en el Perú es muy distinta. En Estados Unidos hay muchas adolescentes que abortan porque sienten que las han abandonado. Y además porque les ofrecen, hay 4 veces más establecimientos de aborto en los barrios pobres de Estados Unidos que en los barrios de clase media. O sea, tienen ahí la oferta. Se pelean por el mercado, entre otras cosas porque reciben subvención por estos abortos que ellos practican, ¿no? Los estudios del Instituto Guttmacher, que es una institución que ha hecho muchos estudios sobre el aborto, financió en el Perú un estudio que hizo Delicia Ferrando, una demógrafa, que decía que en el Perú habían 257.000 abortos en el año 1984, creo. Después hizo otro más reciente en que decía que habían 350.000. Miren ustedes, nosotros tenemos 29 millones de habitantes, que es más o menos la 10ª parte de los 290 millones de habitantes que tienen en Norteamérica, en donde es legal el aborto en todas partes, ¿es cierto? Y hemos visto que tienen alrededor de 1,5 millones de abortos. Hagamos la reducción al décimo, 290 millones a 29. 1,5 millones, ¿cuánto sería? 150.000. ¿De dónde sacan 350.000 abortos en el Perú, por amor de Dios? ¿Tenemos más que Estados Unidos? ¿Ustedes pueden creer que en el Perú hayan más abortos que en Estados Unidos?
El estudio que hicieron fue bien simple. Se hizo un conteo de los abortos que se habían visto en los hospitales, se calculó cuántos eran espontáneos, se calculó qué proporción de la gente que tenía abortos venía a los hospitales y quiénes no. Entonces dijeron, bueno, yo creo que 1 de cada 3, otros dijeron yo 1 cada 7, otro. Bueno, para hacer un promedio en este país de Latinoamérica fueron involucrados en este estudio que se llamaba El aborto clandestino en América Latina, financiado por el Instituto Guttmacher, tomaron 5 como el factor. Entonces, de los 50.000 que contaron en el Perú, lo multiplicaron por 5. Cuando volvieron a hacer otro estudio varios años después y encontraron que la cifra se había reducido, para poder justificar lo que decían, dicen, no, lo que pasa es que ahora como los métodos han mejorado, ya no son 5 los que no vienen, son 7. O sea, cada uno de los que viene representa a 7 que hay en realidad. Y entonces salen los 350.000. Y Fujimori lo repetía como si fueran un censo, como si hubieran contado los 370.000 abortos. Para quienes sabemos un poco de cifras, yo he trabajado muchos años en la oficina de epidemiología del ministerio y he manejado cifras nacionales. Esto no se lo traga nadie. Es una mentira más, reafirmada además con lo que nos contó el doctor Bernard Nathanson de cómo se inflan las cifras, y lo van a ver más adelante en otro cuadro. Bueno, allá abajo les decía qué cosa es el Instituto Guttmacher, y ahí pueden ver ustedes cuánto ganan ellos con este negocio del aborto en Estados Unidos. Muy buena plata. El siguiente. Bueno, cifras anuales de Estados Unidos. 26% de los abortos se realizó en jóvenes adolescentes entre 11 y 19. En el Perú no es así, y vamos a ver después las cifras que se dan en América Latina. Las jóvenes de 18 a 19 tienen un porcentaje muy alto de abortos, 63 por cada 1000. Y 45% de los jóvenes menores de edad que se practican abortos lo hacen sin el consentimiento de sus padres, clandestinamente. Por eso es que aquí en el Perú el programa de salud reproductiva ha cambiado la definición de adolescente y la definición de niño. Antes, para ir al hospital de niño uno tenía que tener menos de 14 años. Ahora no. Ahora hablan del programa de salud del adolescente a partir de los 10. O sea que a partir de los 10 ya comienzan a alimentarlos con toda la propaganda acerca de los anticonceptivos. Y por supuesto tienen derecho a la consejería sobre su sexualidad sin que sus padres se enteren, porque hay que respetar el derecho de los padres. No, ellos dicen que no hay que respetar el derecho de los padres, que es el derecho del joven el que importa. Resulta que si un niño tiene una apendicitis y lo quieren llevar a la sala de operaciones, tienen que firmar la autorización ambos progenitores, no solo uno, los dos. Pero para repartirles condones o píldoras del día siguiente, no es necesario que lo sepan los padres, lo pueden hacer así nomás. ¿Dónde queda la patria potestad? O sea, podemos aceptar que hay algunos casos en donde los padres no se preocupan de sus hijos, y en esos casos quizás el Estado podría ejercer un poder supletorio sobre eso. Pero de allí a que digan que el Estado puede meter a todos los homosexuales que le dé la gana de consejeros de salud reproductiva. Cuando llegamos al Ministerio de Salud, en el tiempo del doctor Carbone, cuando él fue ministro, decían que Carbone había transformado el Ministerio de Salud en el Monasterio de Salud, lo cual no es cierto. Dicho sea de paso, nunca dejaron de comprar preservativos, se compraban. Pero lo cierto es que cuando nosotros llegamos al Ministerio de Salud del año 2001 con el doctor Solari, el Ministerio de Salud era la jaula de las locas. Habían programas que estaban en manos de lesbianas y homosexuales, programas que manejaban mucho dinero. Puedo decirlo con nombre y apellido, no hace falta que lo diga acá, pues yo los conozco, por Dios, 40 años llevo trabajando en la administración pública, sé de qué hablo. Abortos múltiples, mujeres que abortan más de una vez, hemos visto con mucha frecuencia aquí en nuestro país, en el Hospital Cayetano Heredia donde yo trabajaba. Cambiaban de nombre, como en ese tiempo no les pedíamos su DNI ni su libreta electoral, venían en una oportunidad para atenderse, daban un nombre, 3 meses después regresaban por otro aborto, daban otro nombre. Una vez nos dimos cuenta porque un auxiliar dijo, pues esta mujer vive en mi cuadra, no se llama así, se llama asá. Recién entonces comenzamos a darnos cuenta que teníamos que poner algún tipo de orden en el asunto. También nos habían hecho el avión con una mujer que se controlaba por infertilidad y tenía una historia así de gruesa, y un día llega a dar a luz una mujer que da sus datos. Nadie se dio cuenta, atendieron el parto, la huella plantar del niño, corrió un poquito el dedo en la huella digital de la mamá, y cuando a fin de mes vinimos a hacer la revisión estadística, nos encontramos con que habían 2 historias con el mismo nombre. Una por infertilidad así de gruesa y la otra por atención de un parto. Y el nombre de la madre y el nombre del padre eran exactamente los mismos.
es decir, una adopción fraudulenta, con nuestra complicidad inconsciente, no lo sabíamos. A partir de entonces comenzamos a ser más estrictos con el control de la identidad de las personas que vienen a los hospitales. La siguiente. Esto es un poco las cifras en España, cuando todavía no se había legalizado del todo, cuando solamente habían 3 criterios para abortar: violación, salud de la madre y malformación congénita. El total de abortos, 15,6 de los embarazos viables, 77.125. La tasa del tiempo, 1 cada 6 minutos. En mujeres mejores de 20 años, aproximadamente 15.000. Abortos en muchachas menores de 15, 167 para el año 2000. No son muchos, pero de todas maneras es llamativo, porque la mayoría de las chicas que se embarazan a esa edad lo hace con su enamorado y se entrega por amor, mal orientada, mal formada, qué sé yo, pero ella no quiere abortar, y si le dieran un poquito de apoyo seguramente que no lo haría. Aquí en el Perú ya hay algunas organizaciones que trabajan en dar apoyo a las mujeres que se encuentran en esta disyuntiva. Pone un aviso en el periódico, igual que los aborteros: retraso menstrual, llama a tal teléfono. Y cuando llaman, primero las escuchan, las entrevistan, las llaman y les dan apoyo. Y ya se cuentan por más de 100 los niños que han salvado, lo cual es para dar gracias a Dios, porque iban a morir, así como la oveja descarriada. Pues estos niños que iban a morir inocentes, sin ninguna culpa, se han rescatado de las garras de la muerte. Y hay algunas que no, que siguen adelante y que abortan, pero después cargan sobre su conciencia y sobre su organismo en general la culpa de haber abortado, y presentan cuadros sintomáticos de diferente tipo. Y la gente que las ayudó a abortar nunca se acuerda del síndrome posaborto. Es más, niegan que exista el síndrome de estrés postraumático en el aborto. Y si existe, pues. Y hay mujeres que no se lo perdonan por el resto de su vida. Y el Señor tiene misericordia también de los pecadores, ¿no? Decían que almorzaba con publicanos y prostitutas. Sí, efectivamente, porque vino a buscar precisamente a las ovejas que se habían escapado del redil. Que es un poco la tarea nuestra. O sea, no es que vamos a decir, no importa, está bien lo que has dicho. No está bien, está mal. Pero yo te voy a ayudar para que te des cuenta que el Señor es infinitamente misericordioso. Bernard Nathanson, autor de 75.000 abortos, directo o indirecto, se convirtió al catolicismo y murió como un fiel católico, después de habernos ayudado muchísimo en esta lucha contra el aborto. El precio de un aborto está entre 300 euros, más o menos 3.100, 300 a 3.100, o en dólares 360, ustedes ven las cifras, ¿no? Y el lucro total estimado de estas clínicas particulares que se dedican a los abortos anda alrededor de los 40 millones de euros o 48 millones de dólares. Muchos de ellos reciben subvenciones del Estado, por supuesto. La siguiente. Esta es la curva de cómo se ha ido variando la proporción de abortos por grupos de etarios. Miren ustedes la línea roja que se refiere al grupo de menores de 20 años, cómo ha ido creciendo. En el Perú, las mujeres que más abortan no son esas. La economía se está ajustando, pero en los últimos 15 años, las mayores tasas de abortos se daban en mujeres por encima de 30 años. No solamente porque ahora se están casando más tarde, sino porque además resulta que en muchos casos se trataba de una pareja en donde la mujer era la que paraba la olla, porque el marido estaba sin empleo, o lo habían contratado por servicios no personales y le renovaban el contrato cada 3 meses, si es que se le renovaban. Si en esas condiciones una mujer contratada por servicios no personales sale encinta, se quedó sin chamba, no le renuevan el contrato. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo se siente la mujer que se ve obligada a matar a su hijo porque tiene que mantener a la familia? Esto es duro, pero es que necesitamos apoyarlos también. A las familias que están en dificultades económicas se tiene que notar eso que se veía en los primeros cristianos.
¿Qué decían de ellos cuando tenían sus cenas? Ágape. Ágape, que es la palabra griega para el amor entre nosotros. El amor eros es una cosa, el amor ágape es el amor fraterno. Miren cómo se aman. Eso es lo que distinguía a los cristianos, que se querían de verdad unos a otros, independientemente del color, o de la raza, o de su procedencia. La siguiente. Aborto legal y tiempo de gestación. De menos de 9 semanas, 62.7%. Eso significa que a esa edad difícilmente podía ser una amenaza para la salud de la madre ese embarazo. Ahora, a esa edad el niño está prácticamente formado. Yo tengo una insignia de solapa de una organización norteamericana que se llama Vida Humana Internacional, que son 2 piececitos con sus 10 dedos, del tamaño real de los pies de un niño de 10 semanas de gestación. O sea, a las 10 semanas de gestación el niño tiene cabeza, ojos, corazón que late, manos, dedos, uñas, 10 dedos en los pies, 5 en cada uno, claro, ¿no? Esto es necesario que la gente lo sepa, porque les dicen que a esa edad, a las 8 o 9 semanas, solamente es un poquito de unas células, como quien dice carne molida, no es un niño. Y hay que enseñarles lo que es un niño de 10 semanas. Cabe en mi mano, pero está perfectamente formado. De 9 a 12 semanas, 26%, de 13 a 16 semanas, 5, de 17 a 23, de más de 20 semanas, es pequeña la proporción, 1.85%, pero en Norteamérica, esto es en España, en Norteamérica existe un tipo de aborto que le llaman partial birth abortion, o aborto por nacimiento parcial, que consiste en que a un niño de 24 semanas de gestación, que si lo dejan nacer seguramente que sobreviviría en una gran proporción, lo sacan con los pies por delante, como si fuera un parto en podálica, y lo sacan hasta el cuello, con la cabeza dentro del útero todavía. No hay niños cerca, ¿no? Y una vez que está ahí, meten una tenaza y le aplastan el cráneo. A eso le llaman aborto por nacimiento parcial. Bush lo prohibió. Lo primero que hizo Obama fue restablecerlo. Clinton, a mis alumnos yo le ponía el nombre de Clinton en la pizarra y escribía Bill Clinton, con B chica. Bill Clinton hizo uso de su derecho al veto 3 veces, porque la Cámara de Representantes quería prohibir el aborto por nacimiento parcial, y Clinton se llevó por delante la decisión de la Cámara de Representantes y hizo uso del veto presidencial para que no pasara la firma de esa ley. La siguiente, por favor. El número de abortos en el segundo y tercer trimestre en Estados Unidos es alrededor del 10%. Incluyendo del 1 a 2% en el tercer trimestre, que son estos que les digo, de aborto por nacimiento parcial. A veces incluso recogen al niño, lo tienen encima de la bandeja y el chico está vivo, está llorando. En un caso, una enfermera que trabajaba en esto, el médico le dijo, tráeme una toalla. Fue por la toalla y cuando encontró que el médico lo había ahogado. Claro, pues si no lo quieren, ¿para qué lo quiero? Es terrible lo que se está haciendo, pero definitivamente estas cosas, estas experiencias tan duras han permitido que algunas de las personas que se vieron involucradas en estas actividades, porque era su trabajo, porque les pagaban lo que fuera, han sentido tal repulsión por aquello en lo que estaban involucrados que después han dado la vuelta y se han convertido en aguerridos luchadores en la lucha contra el aborto. De 15.000 a 30.000 abortos quirúrgicos todos los años en esta última etapa de la gestación. Este es el aborto por nacimiento parcial que les decía. La siguiente. Por supuesto que no les he traído imágenes de esto, no hace falta. Bastante desagradable es la descripción verbal que hago. ¿Es seguro el aborto legal? Es un hecho comprobado que todos los años en Estados Unidos por lo menos entre 50 y 100 mujeres mueren a causa del aborto. No es el aborto clandestino, no. Porque aquí nos cuentan el cuento de que para que no haya mortalidad por aborto es bueno que sea legal. Vamos a ver después cómo es eso en el Perú. Se sabe también que a casi todas las mujeres que mueren varios días después de un aborto se les adjudican otras causas de muerte distintas del aborto en los certificados de defunción, o sea que alteran las estadísticas además. La siguiente.
Desde que se legalizó el aborto a petición a nivel nacional en Estados Unidos, esto fue en 1973, la ley Roe vs. Wade, el proceso Roe vs. Wade, este ha aumentado de 8 a 16 veces en Estados Unidos. Antes del 73 había entre 100.000 y 200.000, mientras que ahora están por encima del 1.500.000, 1.600.000. La siguiente, por favor. Este incremento que sigue es llamativo porque se suponía que iba a disminuir el aborto clandestino, y sin embargo se ha encontrado que no disminuye el aborto clandestino. En el Reino Unido y Gran Bretaña, el Sistema Nacional de Salud atiende absolutamente a todas las mujeres, a toda la población, no solamente a las mujeres, pero como el aborto es legal, les permiten abortar a todas las mujeres, incluyendo a las adolescentes, a pesar de lo cual, y no les cuesta un centavo, a pesar de lo cual siguen habiendo abortos clandestinos. Es de locos. Es increíble lo que puede hacer el mal para quienes piensan que el mal no existe, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es una comparación entre aborto legal e ilegal en diferentes partes del mundo, pero voy a pasar rápido porque ya estamos en 30 minutos. En hospitales públicos el 2,47, esto es en España. En clínica privada 97,5. ¿Por qué van a atenderse de un aborto en una clínica privada si en los hospitales públicos no le cuesta un real? Es que es legal, pero hay que llenar algunos papeles. Y en los hospitales públicos tienen supervisión sobre lo que escriben en los papeles. En las clínicas privadas las cosas no van así. Y como les pagan por el aborto, bueno, pues facilitan las cosas. Como ocurre con la mayoría de países europeos, el sistema sanitario español es público y gratuito, pero también es estricto a la hora de aplicar las reglas del aborto. Tiene que haber violación, tiene que haber un feto mal formado, tiene que haber grave riesgo para la salud de la madre, mientras que las clínicas no lo hacen así. Y además hay billete de por medio. La siguiente. Principales causas de mortalidad de mujeres en un país en vías de desarrollo. Estas son cifras de México. Primero, enfermedades del corazón, mortalidad en todas las mujeres a cualquier edad. Primero, enfermedades del corazón. Segundo, tumores malignos. Tercero, diabetes mellitus. Cuarto, enfermedad cerebrovascular. Quinto, neumonía. Sexto, muertes maternas. 1.454 muertes maternas. Las demás causas, 89.000. Total, 187.693 muertes, de las cuales solo 1.454 son muertes maternas. La siguiente. Relacionadas con la maternidad, entonces solamente 1.454. Y las principales causas de muerte por mujeres que han estado gestando o en el puerperio inmediato son: 1, toxemia del embarazo; 2, hemorragia del parto; 3, complicaciones del puerperio; 4, aborto, 116. De 1.454, solamente hay 116 relacionadas con el aborto. Es más, podríamos decir, de 187.000 mujeres que mueren, solo 116 son relacionadas con el aborto. Y pretenden legalizar el aborto para disminuir la mortalidad materna. A otro perro con ese hueso. Ya no me van a contar ese cuento. No va a afectar en lo más mínimo la mortalidad. ¿Cómo es en el Perú? Veamos la siguiente. Pero, perdón, un comentario final. Del total de muertes, el 0,6% aproximadamente de mujeres morirían por el aborto ilegal. Siguiente. Debería atacarse las principales causas de muerte materna, que no son el aborto. La siguiente. En el Perú, en el año 2006, después del 2006 hemos tenido problemas para conseguir información, pero estamos en ese trabajo de manera que probablemente pronto tendremos cifras más recientes. La primera causa, hemorragia en el parto. Esto ha disminuido muchísimo cuando en el Ministerio de Salud se han introducido las casas de espera para que las mujeres se acerquen a los establecimientos de salud antes de dar a luz, y el parto vertical. El protocolo de atención del parto vertical ha permitido que muchas mujeres que antes preferían parir en su casa, porque en el hospital las ponían echadas a parir. ¿Alguna vez han estado ustedes hospitalizados y les han traído la chata para que defequen echados? No es muy agradable, porque para pujar esa no es la posición. Para pujar tiene que estar semisentado o en cuclillas. Yo he atendido partos con mujeres en cuclillas. Es incómodo para el médico, pero para la mujer es lo más cómodo. Es la mejor posición para pujar.
Lo que se hizo fue adecuar nuestras instalaciones para que las mujeres pudieran dar a luz en la posición más fisiológica. Y esto ha significado una enorme reducción de la mortalidad materna, que nos ha permitido alcanzar las metas del milenio antes de todos los países de América Latina. Algunas cosas buenas hemos estado haciendo en el Perú en salud en los últimos tiempos. La segunda causa de muerte es hipertensión complicando el embarazo. La tercera es el aborto y sus complicaciones. La cuarta es infección. En el 2006 ya se había comenzado a percibir los efectos de esta introducción de las casas de espera y el parto vertical. Antes el aborto estaba en 5ª posición, ahora está en 3ª posición. ¿Por qué? Porque han disminuido las otras. Empeñados en disminuir la tasa de mortalidad materna, hemos ido atacando las causas más importantes. Como ven ustedes, 57% es hemorragia, mientras que aborto es 8%. Entonces, claro, trabajamos sobre las primeras causas y las hemos reducido, y ha reducido notablemente la mortalidad materna. Por eso el aborto, que sigue teniendo las mismas motivaciones y los mismos mecanismos de apoyo, ha ido incrementándose proporcionalmente. El total de muertes maternas por aborto hubo 31 mujeres, de un total de 521. Igual que en el caso anterior, deberían atacarse las principales causas de muerte materna, que no son el aborto, definitivamente. La siguiente. Las cifras inventadas. Los activistas a favor del aborto se han pasado la vida inventando cifras. Vean ustedes este cuadro. El siguiente. En Estados Unidos, en el 73, con el fin de legalizar el aborto, reportaban que había de 5.000 a 10.000 muertes, cuando en realidad, para esos mismos activistas, después se encontró que las cifras estaban incrementadas hasta 90, perdón. El mismo, uno de los activistas, el doctor Nathanson, de quien hablé hace un ratito, nos descubrió que ellos habían incrementado muchísimo, porque en realidad solamente había 90 muertes por año. En Brasil, el diario Globo reportaba en el año 68 que morían 400.000, cuando en realidad habían sido 2.165, de las cuales solamente 371 fueron por aborto. En Argentina, en el año 82, decían que habían millares, en realidad solamente habían sido 82. Les pusieron los millares por delante porque habían leído 1962, a lo mejor. En México citaron las cifras de la Cámara Nacional de Hospitales, que reportó 300.000 muertes, cuando en realidad había habido solamente 177.000 muertes por todas las causas y en todas las edades. Y hemos visto que por aborto eran muchísimo menos, solamente 116. La siguiente. Estas son otras cifras inventadas por diferentes países, las reales y las exageradas. Miren ustedes la cantidad de veces que se hayan exagerado. 150 veces, 365 veces. El papel aguanta todo. Bueno, miente que algo queda, ¿no? La siguiente. Abortos versus dinero. Planned Parenthood es una institución norteamericana que difunde el aborto, la más grande proveedora de contraceptivos, y es la matriz de Impares en el Perú. Ellos han difundido estas cifras que tienen que presentar a fin de año para rendir cuentas de cómo gastan el dinero que reciben. Y han tenido utilidades durante 15 años promoviendo el aborto, y sus límites y sus utilidades acumuladas han sido 454 millones de dólares. Buen negocio. No sé si venderán acciones por si acaso alguno de ustedes tenga interés en invertir en el Stock Exchange. La siguiente. Desde el año 77, Planned Parenthood ha recibido 815 millones de dólares por concepto de procedimientos abortivos. Solo en el 2000 recaudó más de 68 millones de dólares. Representan el 29%, casi la tercera parte de todos los ingresos de Planned Parenthood. El 15% de todos los abortos en territorio estadounidense fueron hechos por esta empresa, que se llama ONG. Dicen que es una organización sin fines de lucro. Planned Parenthood ha practicado más de 3 millones de abortos desde el año 77 en Estados Unidos. La siguiente. ¿Se debe legalizar el aborto por violación? O sea, la gente que trabaja en esto tiene pues sus estrategias, ¿no? Ellos saben de marketing y saben que hay que tocar a la gente en donde son más sensibles. Todo lo que yo he dicho antes, un poco que apunta a la razón, son cifras, estoy hablando de argumentos. Pero también hay motivaciones afectivas.
Entonces dicen, y si a una mujer la violan, qué horrible, pobrecita. Nosotros tenemos testimonios de mujeres que han sido violadas y que han seguido adelante con su embarazo, en el Perú y en el mundo. Y también tenemos testimonios de mujeres que han sido el fruto de esa violación. Una chica en el Perú que estudiaba medicina en la Universidad Libre de La Habana, en Cuba, becada por el gobierno cubano, decía que ella había decidido estudiar medicina porque quería agradecerle a su madre que le permitió nacer. Y la madre, que había sido capturada en una campaña de lucha antiterrorista, la sometieron a torturas y la violaron 7. Ella decía que evidentemente no sabía quién era el padre, pero sabía que ella era la madre. Luego salió libre el padre Julio Lancer en este estudio que hizo con muchos detenidos que no tenían razón de ser detenidos, logró que le dieran su libertad, y cuando salió libre y pudo reencontrarse con su niña, decía que esa niña era lo que le había permitido sobrevivir durante todo ese tiempo, porque tenía que vivir para ella. Pero tampoco es tan fácil que se produzca un embarazo por violación, porque las mujeres solamente pueden concebir 24 horas al mes, porque 24 horas es el tiempo de vida que tiene el óvulo. Claro, si tiene relaciones antes de ovular, los espermatozoides viven un poquito más, o sea que el periodo se amplía un poco, pero no es tan sencillo que se embarace. Mira que hay que ser piña para que la embaracen, para que la violen justo en el momento que está ovulando. Hasta desde el punto de vista de cálculo de probabilidades es poco posible. Veamos un poco cifras sobre esto en el mundo. Los embarazos que siguen una violación son extremadamente raros. En Estados Unidos, por ejemplo, de aproximadamente 78.000 casos de violación, solamente se consiguió, en el año 82 se reportaron, la siguiente, las disfunciones sexuales en los violadores. Muchas veces el que viola es porque tiene algún problema. No permiten que sea fructífera la violación. Entonces ustedes ven ahí, otras veces hay un problema interfuncional de la víctima, otras veces se basa uno en los estudios que se han hecho en algunos hospitales. Por ejemplo, abajo dice, hay un estudio que determinó que se registraron solamente 0,6% de embarazos en las 2.190 víctimas de violación. Y en una serie de 3.500 casos de violación en 10 años en el Hospital San Pablo de Minneapolis, no hubo un solo caso de embarazo. Entonces no es tan probable el que ocurra un embarazo por violación. Y definitivamente existen testimonios de mujeres que, habiendo sido violadas, han seguido adelante con su embarazo. Algunas dieron su bebé en adopción, otras lo siguieron criando. La siguiente. El número de abortos al año por violación en Estados Unidos. De 1,6 millones de abortos, solo 1% se llevan a cabo por violación o incesto. Solo 7% se atribuye a peligro para la salud física o psíquica de la madre. El 92% restante se realiza por razones sociales, económicas o personales. Todas ellas amparadas por la definición de salud del Tribunal Supremo. En España es igual. En España se habla de salud psíquica. ¿Cómo es esto? Ay, es que si sigo adelante con este embarazo me vuelvo loca. Y no quiero burlarme de las mujeres que se sienten presionadas cuando están embarazadas, pero definitivamente la presión sobre su psiquis es mucho más manejable desde el punto de vista médico que matar a la criatura, ¿no? En el caso de violación en el Perú, ¿cuál es la pena para un violador? ¿Cuántos violadores hay en la cárcel? No muchos. La madre que ha sido cómplice porque ha hecho el aborto tampoco es inocente. ¿Quién es el único inocente? Y sin embargo a ese sí lo condenan a muerte en un país donde no existe pena de muerte. Por favor, ¿qué sentido común tiene esto? O sea, no entiendo yo cuál es el argumento legal de los juristas que pretenden aprobar el aborto en un país cuya Constitución dice en su artículo 2: el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece. Ahora pretenden decir que la concepción es cuando el niño se implanta. ¿Y antes de eso qué es? Digamos que vamos a ver un embarazo, pero es un individuo, es un ser humano, distinto de su papá y su mamá.
hay ninguna duda. Biológicamente, embriológicamente, no hay ninguna duda que ese nuevo niño de una célula, de 15 células, de 100 células, es un nuevo ser, único e irrepetible. Y aunque no se haya implantado aún, ya es un miembro de la especie humana, ya es un hijo de Dios. El Creador le ha infundido un alma sobrenatural porque sí, porque es un ser humano. Solo un 7%, bueno, la siguiente. 3 de cada 4 mujeres, 75%, que abortan en Estados Unidos, dicen que lo hacían porque el hijo interfería en su trabajo, la escuela u otras responsabilidades. En realidad no lo tenía previsto en este momento, no estaba preparada para esto. O sea, como no estaba preparada, lo mata. Menos del 1% de abortos se lleva a cabo porque peligra la vida de la madre. La siguiente. Esto es la distribución porcentual del número de abortos realizados según motivo de la interrupción en España. Miren ustedes que las cifras cambian, aquí son muy distintas. Aquí la gran mayoría son por salud materna, por riesgo fetal o por violación no hay demasiada significación. Y esto es una serie grande, 10 años, del 92 al 2001. La gran mayoría son por salud de la madre. ¿Qué enfermedad hay en España con las mujeres gestantes que las obliga a abortar? La salud física no lo es porque no lo registran, aparentemente la salud psíquica. También hay el argumento de que si una mujer después del parto tiene una psicosis postpuerperal, puede asesinar a su hijo. Bueno, pues tratemos la psicosis puerperal y no pongamos al niño a merced de la madre para que no lo mate. Si por quítame estas pajas sacan al niño del costado de la madre y lo llevan a la estación de recién nacidos de cuidados intensivos. Si a una mujer, porque estamos en las finales del mundial y ha tenido una ruptura de membranas, y entonces en vez de ponerla en reposo y esperar, como en la tarde después o en la noche, el partido de fútbol, qué sé yo, dice, no, vamos a operarla y resolvemos en 25 minutos el asunto en vez de esperar 4 horas. Esto lo hacen mis colegas. En el Perú, en las clínicas particulares, está por encima del 60% de partos por cesárea. No es por la plata, es por el tiempo. Lo opero y después duermo tranquilo toda la noche. Yo me he tenido que comer muchas horas de camino bajo la lluvia y en el barro para atender partos a domicilio en el pueblo donde trabajaba. Y sé lo que es estar al lado de la mujer durante todo el tiempo del trabajo de parto. Y me indigna que mis colegas no se puedan sacrificar unas cuantas horas, permitiendo que un niño venga al mundo como lo han venido haciendo todos en la especie humana desde hace muchísimos años. La siguiente. Esta es la distribución porcentual del número de abortos realizados según motivo de la interrupción en España. Grave peligro para la salud de la madre, 96%. Embarazo por violación, 0.03. Grave malformación, 3.03. Y múltiples causas, 0.14. Evidentemente, el examen clínico no reveló que hubieran amenazas importantes para la salud física. Aparentemente, la principal razón era esto de la salud psíquica que les decía antes. La siguiente. Este aborto, en España le llaman aborto ético por violación, tienen un cuajo para escoger las palabritas. Ha demostrado tener escasa importancia. 19 casos sobre 60.000 en el 2001, 0.02%. 14 casos sobre 50.000 en el 97, 5 casos de 50.000 en el 95, 9 de 43.000 en el 92. ¿Ustedes creen que se puede justificar el aborto legal por violación? ¿Quién legisla basado en una excepción? No se legisla basado en excepciones. La siguiente. ¿Cuáles serían las razones reales que llevan al aborto en España? Bueno, aparentemente son causas socioeconómicas, razones familiares y el 52% por causas sociales. No sé cómo habrán afectado las últimas situaciones económicas y de desempleo en España a estas cifras. Pero de hecho ya hay una fuerte corriente en España para revertir la legalización del aborto. La señora Viviana Aido, que fue ministra de Salud, tenía el desparpajo de decir que ella reconocía
que el embrión en realidad era un ser humano, era un ser vivo, pero de allí a que fuera un individuo o una persona había una gran diferencia. ¿Ustedes encuentran alguna gran diferencia entre lo que es ser un ser vivo, un ser humano? Porque si el papá es humano y la mamá es humana, ¿qué cosa es el chico? ¿Chocolate? Es hijo de dos seres humanos, debe ser un ser humano, ¿no? No es que todavía no es un ser humano. ¿Y a partir de cuándo va a ser un ser humano? ¿De qué edad podemos llamarlo ser humano? Nosotros somos lo que somos esencialmente por nuestra constitución genética, y el genoma humano es tal desde que se concibe la primera célula, producto de la fusión del espermatozoide con el óvulo. A partir de entonces somos seres humanos, con toda la información que nos va a llevar a ser lo que somos hoy día, con los diferentes cambios en forma que tenemos a lo largo del desarrollo. La siguiente, perdón. Como los casos de vida o muerte con grave peligro para la vida de la madre son ínfimos, la inmensa mayoría se acogen a cuestiones psíquicas. Desde que se despenalizó, los índices de este tipo de aborto rondan el 98% de los casos. La siguiente. ¿Qué significa esto? Siguiente. La máquina se resiste, creo. Que la gran mayoría de los abortos que se producen se podrían evitar si hubiera una acción más decidida de los poderes públicos, de los medios de comunicación y de concientización, y un mayor desarrollo de la solidaridad colectiva. En España parece que se han olvidado de esto, de que somos hermanos. También los catalanes, los vascos, los valencianos, los asturianos, los andaluces, los gallegos. Con esta cuestión de las autonomías regionales en España, ya se olvidaron que todos somos miembros de la gran familia humana, que todos somos hijos de Dios, incluyendo los musulmanes, que estuvieron tantos años en el terreno del Reino de España. Si ustedes visitan España, Córdoba es una maravilla en eso, porque es una demostración de cómo pudieron convivir los musulmanes, los judíos y los católicos. Se puede. Yo tengo amigos judíos y tengo amigos musulmanes, y tengo amigos cristianos que desgraciadamente defienden el aborto. No dejan de ser mis amigos, y rezo por ellos todos los días, como rezo por su santidad Francisco. También rezo por ellos, porque están equivocados, porque necesitan que el Señor les haga ver que están equivocados. A lo mejor terminan siendo mejores que yo, como Bernard Nathanson. O yo soy propietario de la única vía de salvación. Soy el único que va a ser santo y los demás son unos imbéciles. No. El siguiente. Perdón. El aborto por violación, me lo estaba pasando, aunque ya he dicho algo sobre eso, ¿no? El aborto por violación es una buena excusa para los embarazos que producen alteraciones psicológicas en la mujer no violada. Entonces se pescan de esto para dar la vía libre a la mujer no violada que quiere abortar. La siguiente. ¿Solución el aborto? ¿Que un hijo no sea deseado le quita su dignidad de ser humano? ¿Debe desprotegerlo la ley para que pueda ser eliminado? Los deseos de cada ser humano pueden determinar cuándo otro ser humano es digno de vida y cuándo no lo es. Si un niño nace sin brazos o sin piernas, ¿es un ser humano? Y si nace sin cerebro, también es un ser humano. Que el niño que nace sin cerebro se va a morir probablemente horas o días después, sí, se va a morir. Pero si no tuviera otra forma de aceptarse esto, los padres por lo pronto tendrán la satisfacción de decir: tuvimos un hijo nuestro y lo bautizamos. Y en este momento debe estar disfrutando eternamente con el Señor. Alguna vez estaba yo ayudando a un interno a atender un parto en el Hospital de la Merced. Y era un niño de 20 y tantas semanas de gestación, no teníamos incubadora, y para colmo, después de que salió la criatura, la madre sangraba mucho y tuve que dedicarme a ayudar al interno para terminar con este tema del sangrado, extraer la placenta y bueno, estabilizar a la madre. Y en eso volteamos a ver al niño y encontramos a la auxiliar de enfermería. Las auxiliares de enfermería, creo que en ese tiempo con la justa tenían segundo año de media en este pueblo, junto con los tetris que estaban bautizando a la criatura.
Volteé y me sorprendí. Y no sé qué cara debo haber puesto, pero la auxiliar un poco me miró como pidiéndome disculpas. Y no tenía nada que disculparse, por supuesto. Pero me dijo: doctor, esta vida ya la está perdiendo, pero todavía podemos ganarle la otra. Y me dio una vergüenza indescriptible que una mujer tan sencilla viera mucho más claro que yo que era lo realmente importante en ese momento. Empeñados en salvar la vida de la madre, y habíamos dejado a la criatura al costado. Probablemente se iba a morir, pero todavía podíamos convertirlo en hijo de Dios y bautizarlo. Como ven ustedes, en cada circunstancia siempre hay más de un punto de vista, más de una perspectiva. La siguiente, por favor. Conclusión. Es obvio que el espantoso crimen de violación es utilizado para sensibilizar al público a favor del aborto al presentarse al fruto inocente de una concepción brutal como si fuera él el agresor, y por tanto hacerlo responsable de la culpa de la cual él no tiene nada. La siguiente. Procurar una legislación en base a una excepción extremadamente rara en vez de una regla es totalmente irracional desde el punto de vista jurídico. No sé si habrán algunos abogados aquí, pero evidentemente no tiene sentido basar una regla en una excepción. La siguiente. Esto es un documento que se quiso aprobar en el Perú. Era el protocolo para autorizar la interrupción del aborto, apoyándose en el concepto de aborto terapéutico. Yo conozco 2 o 3 causas por las cuales se puede explicar esto del aborto terapéutico. ¿Qué dice el artículo? El artículo del 119 del Código Penal dice: no es punible el aborto cuando lo practica un médico con autorización de la madre, siempre que sea la única forma de salvarle la vida o evitar un daño grave a su salud. ¿Por qué existe esto? Hay una condición que se llama embarazo ectópico. El embrión que viene bajando por la trompa se queda a la mitad de la trompa porque la trompa está obstruida. Puede haber sido por una infección sexualmente transmitida o por tuberculosis. Antes era por tuberculosis, ahora cada vez más frecuentemente es por enfermedades sexualmente transmitidas. Se queda ahí y comienza a crecer. Y claro, cuando crece, la trompa no se expande tanto como el útero. Y llega un momento en que se rompe. Y al romperse, rompe la arteria tubárica y comienza a soltar un chorrito de sangre en cada latido. Entonces hay que operar de urgencia. Y la intervención consiste en abrir el abdomen, poner una pinza para evitar que siga llegando sangre a la arteria tubárica y que la mujer se desangre, y se corta la trompa y se extrae con su contenido. O sea, estamos terminando el embarazo. No interrumpiendo. Interrumpir es lo que uno hace con el botón. Prendo, apago, prendo, apago. Eso es interrupción. Supone una reanudación. La terminación es terminación, no es interrupción. Termina el embarazo. Si no hubiera el artículo 119 del Código Penal, el médico que hizo esa intervención quirúrgica cometió un delito. Ha terminado un embarazo antes de que sea viable. Y eso está penado. Entonces se pone ese artículo para proteger al médico que honestamente está tratando de salvar una vida con el único recurso que tenemos a mano hoy por hoy. Quizás más adelante podamos hacer algo para prevenir los embarazos ectópicos o para rescatar el embrión de la trompa e introducirlo en el útero. Se ha intentado, hasta ahora no se ha logrado. Otra causa podría ser, por ejemplo, yo trabajo mucho tiempo en la selva, viene una mujer nativa que padece malaria maligna, está en coma por la malaria maligna, y entonces yo la recibo y le doy quinina. Quinina, el antiguo medicamento que nosotros le dimos al mundo, la corteza de los jesuitas, del tiempo de la condesa de Chichón, la mujer del virrey. Bueno, pues le damos esto, y esto tiene un efecto brutal sobre la malaria, logra controlarla, pero también tiene efecto sobre el embrión. Y como ni ella ni yo, ella porque estaba inconsciente y yo porque no había podido extraer información ninguna, sabíamos que había un embarazo de por medio, le hemos administrado el medicamento para salvarle la vida, que como efecto colateral ha tenido una intoxicación sobre el embrión y su muerte. Entonces hemos producido la muerte de un niño al administrarle este medicamento contra la malaria. Dicho sea de paso,
Yo conozco mañosos que les daban quinina a las mujeres para producir abortos. Pero bueno, él sabe para qué lo estaba haciendo. En el caso que yo digo, yo estoy tratando de darle tratamiento a una mujer que tiene malaria y se va a morir si no le doy quinina. Entonces, este es el sentido del artículo 119 del Código Penal. Proteger al médico que en ejercicio honesto de su profesión puede producir como efecto secundario, un efecto adverso, la muerte del embrión. La siguiente. Aquí hay un listado, ese es el proyecto que se presentó, que felizmente lo pudimos detener en el Ministerio de Salud, pero han seguido empujando. Ahora lo que hacen es que, como se ha permitido que se introduzca al país un medicamento para tratamiento de la úlcera péptica, la úlcera gástrica, el medicamento es a base de una prostaglandina. La prostaglandina protege la mucosa gástrica en el paciente con úlcera. Pero claro, la prostaglandina también tiene un efecto sobre la musculatura del útero. Entonces, si uno le da esa pastillita que se vende en el mercado, se llama Cytotec, una de las marcas que se venden, le da uno esa pastillita a la gestante, se produce el aumento de la peristalsis en el útero y se pierde el embarazo. Y entonces, cuando está sangrando, va al hospital y la atienden como si fuera un parto espontáneo. Ella, por supuesto, no dice que ha tomado el Cytotec. Y el médico que se lo prescribió tampoco se encuentra a su alcance cuando ella tiene el sangrado. Tiene que ir a un hospital del ministerio o a una clínica. O sea que ya comenzaron a hacer lo que el Estado no permite sin dejar huella. No es el crimen perfecto, pero es más o menos el crimen perfecto. De manera que no solamente tenemos que trabajar sobre los legisladores para que no se pasen leyes que legalicen el aborto, sino que tenemos que trabajar sobre la población para que reconozcan que todo ser humano es tal desde el inicio de su concepción y por tanto merece la protección que nuestra Constitución de la República le da. Y esta Constitución lo dice, pero quienes tienen que hacer vida de las letras que hay en la Constitución somos nosotros, los ciudadanos. Y ejercer nuestra ciudadanía es difundir esto para que todo el mundo lo sepa. Y la píldora al día siguiente hace exactamente lo mismo porque impide la implantación. Ese es un tema de otra charla, así que lo dejo para otra oportunidad. Muchas gracias.